Mi marido tiene empleados mejores que tú, dijo sin saber que el mecánico era su jefe directo. La mañana del martes comenzó como cualquier otra para Sofía Vega. A sus 35 años, había construido una vida que consideraba perfecta en las lomas de Chapultepec, uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de México. Su esposo, Roberto Vega, ocupaba un puesto importante en una empresa automotriz de prestigio, o al menos eso era lo que ella creía entender de sus conversaciones sobre el trabajo. Sofía se dedicaba principalmente a la vida social, organizando eventos de caridad y manteniendo las apariencias en el círculo de esposas de ejecutivos al que pertenecía. Esa mañana específica, Sofía conducía su Mercedes-Benz GL blanco por Paseo de la Reforma, cuando el motor comenzó a hacer un ruido extraño y preocupante. El tablero se iluminó con luces de advertencia que ella no comprendía del todo, pero que definitivamente indicaban un problema serio. Intentó comunicarse con Roberto, pero su teléfono iba directo al buzón de voz, probablemente porque estaba en alguna de sus interminables reuniones de trabajo. Sofía sintió una mezcla de pánico e irritación mientras el carro perdía potencia gradualmente. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Sofía logró estacionar el Mercedes en una calle lateral antes de que se apagara completamente. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba en una zona que definitivamente no frecuentaba, lejos de las concesionarias de lujo y los talleres especializados donde normalmente llevaban sus vehículos. La zona era claramente de clase trabajadora, con pequeños negocios y talleres mecánicos modestos alineados en la calle. El pánico aumentó cuando se dio cuenta de que no tenía idea de qué hacer en una situación así sin la ayuda de Roberto o de su chofer personal, quien casualmente tenía el día libre. A unos 50 metros de donde se había detenido, Sofía notó un taller mecánico con un letrero simple que decía Taller Rodríguez. No era nada parecido a los lugares sofisticados a los que estaba acostumbrada, con sus salas de espera climatizadas y café gourmet. Este era un establecimiento claramente humilde, con el piso manchado de aceite y herramientas dispersas por todas partes. Sin embargo, no tenía muchas opciones. Con sus tacones Louboutin haciendo clic contra el pavimento irregular, Sofía caminó hacia el taller, su bolso Hermès Birkin colgando del brazo como un escudo contra la realidad que la rodeaba. Al entrar al taller, el olor a aceite de motor y metal le golpeó inmediatamente. Sofía arrugó la nariz con disgusto visible. Había varios mecánicos trabajando en diferentes vehículos, todos vestidos con overoles manchados de grasa. Sus ojos escanearon el lugar con desdén apenas disimulado, buscando a alguien que pareciera estar a cargo. Fue entonces cuando vio a un hombre de aproximadamente 40 años, agachado bajo el capó de un Volkswagen Jetta antiguo. Sus manos estaban completamente cubiertas de grasa, y su overol azul marino estaba tan manchado que era difícil distinguir su color original. El hombre tenía el cabello negro ligeramente canoso en las sienes y una concentración intensa en su rostro mientras ajustaba algo en el motor. Este era Javier Rodríguez, aunque Sofía no tenía forma de saber en ese momento quién era realmente este hombre. Javier había abierto ese taller 15 años atrás, después de años trabajando en la industria automotriz. Era un ingeniero mecánico graduado del Instituto Politécnico Nacional con honores, pero había elegido un camino diferente al que sus compañeros de generación habían tomado. Mientras ellos buscaban puestos corporativos y oficinas con vista, Javier había decidido mantener las manos en el trabajo real, el tipo de trabajo que le permitía entender cada tuerca, cada tornillo, cada secreto de los motores que tanto amaba. Pero había algo más que Sofía tampoco sabía, algo que cambiaría completamente su percepción si lo supiera en ese momento. Javier Rodríguez no era solo el dueño de ese taller modesto, era el fundador y director general de Grupo Automotriz Rodríguez, una de las empresas más exitosas en la distribución y mantenimiento de vehículos de lujo en todo México, con más de 20 sucursales en el país. El taller donde trabajaba cada mañana era su forma de mantenerse conectado con la esencia del negocio, de no perder de vista lo que realmente importaba en su industria. Y, sin que Sofía lo supiera, Roberto Vega trabajaba para él como gerente
gerente regional en una de las sucursales más importantes de la empresa. Sofía se acercó a Javier con una actitud que dejaba claro que consideraba estar en ese lugar muy por debajo de su estatus. Señor, dijo con un tono que destilaba impaciencia, necesito que venga a ver mi carro. Se descompuso allá afuera y necesito que lo arregle inmediatamente. Tengo compromisos importantes esta tarde. Javier levantó la vista del motor en el que estaba trabajando, limpiándose las manos en un trapo que llevaba en el bolsillo de su overol. Sus ojos cafés, cálidos pero también astutos, la observaron con atención. A lo largo de los años, había aprendido a leer a las personas tan bien como leía los motores, y en Sofía vio inmediatamente a alguien acostumbrado a que el mundo se doblara a su voluntad. Con buenos días, señora, respondió con cortesía profesional. Por supuesto que puedo ayudarle. ¿Qué tipo de vehículo tiene y cuál es el problema que está presentando? La pregunta era simple y necesaria, pero Sofía la interpretó como una demora innecesaria. Es un Mercedes-Benz Gle, contestó con exasperación evidente, como si el solo mencionar la marca del vehículo debiera explicarlo todo. Está allá, señaló vagamente hacia la calle. Empezó a hacer un ruido horrible y se prendieron todas las luces. Necesito que lo arregle ya. Mi esposo es un ejecutivo muy importante y no puede enterarse de que dejé el carro en un lugar como este. Javier notó el comentario despectivo sobre su taller, pero eligió ignorarlo. Había escuchado peores cosas a lo largo de los años y había aprendido que la mejor respuesta era simplemente hacer bien su trabajo. Entiendo su preocupación, señora. Permítame ir a echar un vistazo al vehículo para poder hacer un diagnóstico apropiado. ¿Me puede mostrar dónde lo dejó? Sofía lo guió hacia su Mercedes con pasos apresurados, haciendo comentarios pasivo-agresivos sobre el estado de las calles y lo inadecuado del área. Javier la seguía en silencio, llevando consigo una caja de herramientas básicas para hacer una primera evaluación. Cuando llegaron al vehículo, Javier procedió a abrir el capó con movimientos expertos y eficientes. Sus ojos entrenados inmediatamente comenzaron a escanear el motor, buscando señales del problema. Sofía se quedó parada a su lado, consultando constantemente su reloj Cartier con impaciencia creciente. Mientras Javier trabajaba, Sofía no podía evitar hacer comparaciones mentales entre este mecánico cubierto de grasa y los técnicos pulcros y profesionales de la concesionaria Mercedes, donde normalmente llevaban el vehículo para servicio. Aquellos hombres usaban uniformes impecables, trabajaban en instalaciones pristinas y siempre le ofrecían champán mientras esperaba. Este ambiente, con su mugre y simplicidad, le resultaba casi ofensivo. Javier conectó un escáner diagnóstico portátil al puerto del vehículo y esperó a que el sistema le diera información sobre los códigos de error. Mientras tanto, comenzó a explicarle a Sofía lo que estaba haciendo, intentando educarla sobre el proceso. Señora, estoy verificando los códigos de diagnóstico que el sistema del vehículo ha registrado. Esto me va a dar una idea más clara de qué componente está fallando. Por el ruido que describió y las luces de advertencia, podría ser un problema con la bomba de agua o posiblemente con el sistema de refrigeración. Pero Sofía no estaba interesada en explicaciones técnicas. Solo quiero saber cuánto tiempo va a tardar, interrumpió bruscamente. No me interesa toda esa información. ¿Lo puede arreglar hoy o no? Su tono era el de alguien acostumbrado a dar órdenes y esperar obediencia inmediata. Javier levantó la vista del escáner, manteniendo su compostura profesional a pesar del trato descortés. Voy a necesitar hacer algunas pruebas adicionales para estar seguro del diagnóstico, explicó pacientemente. Dependiendo de qué sea exactamente, podría tomar desde unas horas hasta posiblemente un día si necesitamos pedir alguna pieza específica. Esta respuesta no le gustó nada a Sofía. ¿Un día? ¿Está bromeando? Mire, yo tengo que recoger a mis hijos de la escuela en unas horas. Tengo un almuerzo con las esposas del club a las 3 y esta noche hay una cena de gala importante. No puedo quedarme sin mi carro todo ese tiempo. Javier cerró el capó temporalmente y se volteó para mirarla directamente. Entiendo que sea inconveniente, señora, pero estos vehículos de alta gama tienen sistemas complejos. No es prudente hacer reparaciones apresuradas sin un diagnóstico correcto. Podría causarle problemas más graves a largo plazo. Puedo remolcar el vehículo a mi taller y trabajar en él con prioridad, pero necesito hacer las cosas correctamente. La mención de que era imprudente hacer algo apresurado tocó un
un nervio en Sofía. Ella interpretó la sugerencia de Javier como una insinuación de que ella estaba siendo poco razonable, algo que su ego no podía tolerar. ¿Me está diciendo que no sabe lo que está haciendo?, preguntó con voz elevada, atrayendo la atención de algunas personas que pasaban por la calle. No, señora, respondió Javier con calma. Le estoy diciendo que quiero hacer un diagnóstico apropiado para asegurarme de resolver el problema correctamente la primera vez. Pero si prefiere, puedo darle el número de la concesionaria Mercedes más cercana para que ellos... No necesito que me diga qué hacer, lo cortó Sofía, su voz subiendo otro nivel en volumen e irritación. Lo que necesito es que haga su trabajo y lo haga rápido. ¿O acaso no es capaz de trabajar en un Mercedes? Solo sabe arreglar coches viejos y chatarra. Javier sintió el aguijón del insulto, pero mantuvo su expresión neutral. Llevaba años lidiando con clientes difíciles y había desarrollado una piel gruesa. Sin embargo, había algo particularmente molesto en la actitud de esta mujer, una arrogancia que iba más allá de la simple impaciencia. Señora, he trabajado con todo tipo de vehículos durante más de 20 años, dijo con voz controlada, pero firme. Soy completamente capaz de diagnosticar y reparar su Mercedes-Benz. Lo que intento explicarle es que quiero hacerlo correctamente, no de forma apresurada que pueda causarle más problemas después. Sofía lo miró de arriba abajo con desprecio apenas disimulado. Sus ojos se detuvieron en las manchas de grasa en su overol, en sus manos callosas, en su apariencia general que gritaba clase trabajadora. En ese momento tomó una decisión sobre quién era este hombre y cuál era su valor. Una decisión basada puramente en prejuicios de clase y apariencias superficiales. Mire, dijo con un tono que destilaba condescendencia, no sé cómo manejan las cosas aquí en este taller, pero donde yo llevo normalmente mi carro, los técnicos son profesionales que saben hacer su trabajo eficientemente. No necesito sermones sobre diagnósticos y procedimientos. Necesito que arregle mi carro. ¿Es realmente tan difícil de entender? Javier apretó la mandíbula sintiendo su paciencia comenzar a agotarse. Había soportado mucho de esta mujer en los últimos minutos, pero estaba llegando a un límite. Aún así, intentó mantener la profesionalidad. Señora, con todo respeto, le estoy ofreciendo exactamente lo que ofrecería cualquier técnico competente, un diagnóstico apropiado seguido de una reparación correcta. Si eso no le parece aceptable, está en su derecho de buscar servicio en otro lugar. Fue entonces cuando pasó algo que Javier no había anticipado. Otro mecánico del taller, un joven llamado Carlos que trabajaba para Javier desde hacía 2 años, se acercó para ver si necesitaba ayuda. Al ver la situación tensa, Carlos intentó intervenir de forma bien intencionada, pero desafortunada. «Don Javier, ¿necesita ayuda con algo?», preguntó el joven. Sofía volteó hacia Carlos con una expresión de molestia. «Don Javier», repitió con sarcasmo, «¿así es como se llaman entre ustedes aquí? ¡Qué pintoresco!». Carlos, sin entender completamente la dinámica de la situación, continuó. «Es que don Javier es el mejor mecánico que conozco, señora. Si él dice que necesita tiempo para hacer el diagnóstico correcto, es porque realmente es necesario. Él sabe más de carros que... No me interesa su opinión», lo interrumpió Sofía bruscamente, «y francamente me parece patético que estén perdiendo mi tiempo con estas excusas. Mi esposo trabaja con profesionales reales, gente que realmente sabe de la industria automotriz, no simples mecánicos de barrio que se creen expertos». Estas palabras flotaron en el aire por un momento, cargadas de tanto veneno y desprecio que hasta Carlos dio un paso atrás. Javier se quedó completamente inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. Había algo profundamente irónico en que esta mujer estuviera hablando sobre profesionales de la industria automotriz sin tener idea de con quién estaba hablando realmente. Sofía, sintiendo que tenía la ventaja y alimentada por años de sentirse superior a la gente de clase trabajadora, decidió continuar su diatriba. Fue entonces cuando pronunció las palabras que más tarde la perseguirían. «Mi marido tiene empleados mejores que tú», escupió las palabras con veneno. «Él trabaja con ingenieros de verdad, con gente educada que fue a universidades de prestigio, no con mecánicos que probablemente ni siquiera terminaron la preparatoria. Así que no me venga con su actitud de sabelotodo, porque honestamente, para mí, usted no es más que alguien que se ensucia las manos porque no tuvo la inteligencia para hacer
hacer algo mejor con su vida. El silencio que siguió a esta declaración fue absoluto y tenso. Carlos miró a Javier con los ojos muy abiertos, esperando ver qué haría su jefe. Los otros mecánicos que habían estado trabajando en el taller también habían dejado de hacer lo que estaban haciendo, atraídos por el volumen de la voz de Sofía. Todos conocían la verdadera identidad de Javier y estaban horrorizados por lo que acababan de presenciar. Javier respiró profundo, controlando cuidadosamente su respuesta. Había muchas cosas que podría decir en ese momento, muchas formas en que podría poner a esta mujer en su lugar, podría revelar quién era realmente, podría mencionar que probablemente conocía a su esposo, podría humillarla de la misma forma que ella lo estaba humillando a él. Pero Javier Rodríguez no era ese tipo de hombre. Había construido su éxito no solo con inteligencia y trabajo duro, sino también con integridad y dignidad. No iba a rebajarse al nivel de esta mujer sin importar cuánto lo provocara. En su lugar, simplemente asintió lentamente y dijo con voz calmada pero firme: «Entiendo. Claramente este no es el lugar correcto para usted, señora. Le sugiero que llame a su esposo y le pida que envíe a alguien de su confianza para que se encargue del vehículo. No le voy a cobrar nada por el tiempo que invertí aquí. Que tenga un buen día». Con eso, Javier cerró su caja de herramientas y comenzó a caminar de regreso hacia su taller. Sofía se quedó parada junto a su Mercedes, descompuesto, sorprendida de que alguien simplemente se alejara de ella de esa manera. Estaba tan acostumbrada a que la gente tolerara su comportamiento que la idea de que alguien se negara a servirle le resultaba casi incomprensible. «Oiga», gritó detrás de él, «no puede simplemente irse. Necesito que arregle mi carro». Javier se detuvo y se volteó lentamente. «Señora, ya le expliqué la situación. Usted dejó muy claro que considera que no estoy calificado para trabajar en su vehículo. Respeto esa opinión. Le deseo suerte encontrando a alguien que cumpla con sus estándares». Y con eso continuó caminando hacia el taller, dejando a Sofía sola con su carro descompuesto y su indignación. Carlos se acercó tímidamente a Javier cuando éste entró al taller. «Jefe, yo lo siento. No debí haber dicho nada». Javier puso una mano en el hombro del joven mecánico. «No te preocupes, Carlos. No hiciste nada malo. Hay personas en este mundo que simplemente no pueden ver más allá de sus propios prejuicios. No es tu responsabilidad educarlas». «Pero, jefe, ella no tiene idea de quién es usted realmente. No va...» «No», lo interrumpió Javier suavemente pero con firmeza. «No voy a usar mi posición para humillar a alguien, Carlos. Eso me convertiría en el tipo de persona que ella ya cree que soy». Además, agregó con una sonrisa triste: «Algo me dice que la vida tiene una forma de enseñar estas lecciones por sí misma». Afuera, Sofía intentaba frenéticamente comunicarse con Roberto, pero su teléfono seguía yendo directo al buzón de voz. Llamó a su chofer, pero él estaba al otro lado de la ciudad y le tomaría al menos una hora llegar. Llamó a la concesionaria Mercedes, pero le dijeron que el servicio de grúa tardaría al menos 2 horas en llegar a esa zona. Con cada llamada fallida, su frustración crecía exponencialmente. Finalmente, después de casi 30 minutos de intentos infructuosos, logró contactar a Roberto. Su esposo sonaba distraído y ocupado cuando contestó: «Sofía, ¿qué pasa? Estoy en medio de una reunión muy importante». «Roberto, el Mercedes se descompuso y estoy varada en una zona horrible», explicó Sofía, su voz al borde de las lágrimas de frustración. «Necesito que envíes a alguien a recogerme inmediatamente». «¿Dónde estás exactamente?», preguntó Roberto, su tono cambiando a uno de preocupación al escuchar la angustia en la voz de su esposa. Sofía le dio la dirección, añadiendo con desdén: «Estoy cerca de un taller mecánico horrible llamado Taller Rodríguez. Intenté que me ayudaran, pero el mecánico que me atendió fue completamente incompetente y grosero». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea, tan largo que Sofía pensó que la llamada se había cortado. «¿Roberto? ¿Estás ahí? ¿Dijiste Taller Rodríguez?», preguntó Roberto con una voz extraña que Sofía no supo interpretar. «Sí, ¿por qué? ¿Lo conoces? Sofía, quédate ahí. Voy para allá inmediatamente. Y por favor, no hables con nadie más del taller hasta que yo llegue». El tono urgente y casi desesperado de Roberto confundió a Sofía completamente. «¿Por qué? ¿Qué está pasando? Ya llegué tarde a una reunión por esto y... Solo espérame ahí. ¿Está bien? Llegaré en 20 minutos». Roberto
Roberto colgó antes de que Sofía pudiera hacer más preguntas, dejándola aún más confundida y ahora también un poco preocupada. ¿Qué podía haber en la reacción de su esposo que le causara tanta ansiedad? En su oficina en la torre corporativa de Grupo Automotriz Rodríguez, en Santa Fe, Roberto Vega estaba teniendo lo que solo podía describirse como un ataque de pánico. Acababa de darse cuenta de que su esposa, sin saberlo, había humillado públicamente a su jefe, al hombre que le había dado la oportunidad de su vida en la industria automotriz, al director general de toda la empresa para la que trabajaba. Roberto había conocido a Javier Rodríguez 5 años atrás, cuando fue contratado como gerente de una de las sucursales de la empresa. Desde el principio, Roberto había admirado profundamente a Javier, no solo por su éxito empresarial, sino por su filosofía de trabajo. Javier insistía en que todos los gerentes y ejecutivos de alto nivel pasaran tiempo regularmente en los talleres, trabajando codo a codo con los mecánicos, entendiendo el negocio desde abajo. Era una de las cosas que hacía que Grupo Automotriz Rodríguez fuera diferente de otras empresas del sector. Javier mismo, a pesar de ser millonario varias veces, pasaba sus mañanas en el taller original que había abierto años atrás. Era su forma de mantenerse conectado con la raíz del negocio, decía. Roberto había mencionado esto a Sofía varias veces a lo largo de los años, hablando con admiración sobre cómo el dueño de la empresa trabajaba personalmente en los talleres. Pero Sofía, en su típica forma de prestar atención selectiva a lo que consideraba detalles irrelevantes del trabajo de Roberto, nunca había procesado realmente esta información. Para ella, todos los aspectos del trabajo de Roberto que no involucraban su salario o beneficios sociales eran aburridos y poco importantes. Ahora, mientras Roberto conducía frenéticamente hacia el taller Rodríguez, su mente corría a 1000 por hora, imaginando el daño que Sofía podría haber causado. Conocía a su esposa lo suficientemente bien como para saber que probablemente había sido despectiva y condescendiente con Javier. Sofía tenía esa forma de tratar a las personas de servicio, una actitud que Roberto había intentado corregir múltiples veces sin éxito. Cuando Roberto llegó al taller, encontró a Sofía sentada en el capó de su Mercedes, luciendo miserable y completamente fuera de lugar en su elegante traje blanco ahora ligeramente arrugado. Ella prácticamente saltó del carro cuando vio a Roberto. ¡Por fin!, exclamó. «Roberto, necesito que saques el carro de aquí inmediatamente. Este lugar es horrible y el mecánico fue absolutamente grosero conmigo». Empezó a... «Sofía», lo interrumpió Roberto, su voz tensa. «¿Qué exactamente le dijiste al mecánico? ¿Qué importa eso?». Sofía frunció el ceño. «Solo le dije que necesitaba que arreglara el carro rápido y él empezó con excusas sobre diagnósticos y no sé qué más. Fue completamente poco profesional». Roberto cerró los ojos por un momento, como si estuviera rezando por paciencia. «¿Dijiste algo más?». Sofía agitó la mano desdeñosamente. «Bueno, le dejé claro que yo estoy acostumbrada a tratar con profesionales reales, no con mecánicos de barrio. Y puede que haya mencionado que tú trabajas con gente mucho más calificada que él, gente que realmente fue a la universidad y sabe lo que hace». El rostro de Roberto se puso pálido. «Sofía, ¿dijiste eso exactamente? ¿Que yo trabajo con gente más calificada que él?». «Más o menos», respondió Sofía, empezando a sentirse defensiva ante el tono de Roberto. «¿Por qué? ¿Qué tiene de malo decir la verdad?». «Porque Sofía», comenzó Roberto, su voz temblando ligeramente, «ese mecánico con el que acabas de hablar, el hombre al que acabas de decirle que yo trabajo con gente más calificada que él, es Javier Rodríguez, mi jefe, el dueño de toda la empresa, el hombre que me da trabajo». Por un momento, Sofía simplemente parpadeó, procesando las palabras que acababa de escuchar. Luego soltó una risa nerviosa. «Eso es ridículo. ¿Por qué el dueño de una empresa estaría trabajando en un taller mugroso como este?». Roberto respiró profundo, tratando de mantener la calma. «Te he explicado esto antes, Sofía. Javier cree en mantener contacto directo con el negocio. Trabaja en este taller, su primer taller, cada mañana. Es parte de su filosofía empresarial. Todo el mundo en la empresa lo sabe. Te lo he contado». La realización comenzó a filtrarse lentamente en la mente de Sofía, como agua helada goteando por su columna vertebral. Recuerdos fragmentados de conversaciones con Roberto comenzaron a juntarse, menciones del jefe que trabajaba en talleres, comentarios sobre liderazgo humilde, historias sobre el
fundador de la empresa que nunca había olvidado sus raíces. Ella había ignorado todo eso considerándolo como el tipo de charla aburrida de trabajo que nunca le interesaba. No, susurró Sofía, su voz apenas audible. No, eso no puede ser cierto. Ese hombre estaba cubierto de grasa, llevaba un overol viejo. Él es un ingeniero mecánico del Politécnico, continuó Roberto, su voz ganando un tono de desesperación. Fundó Grupo Automotriz Rodríguez hace 15 años. Ahora tenemos más de 20 sucursales en todo el país. Vale millones. Y acabas de decirle que yo tengo empleados mejores que él cuando él, literalmente, es mi empleador. Sofía sintió como si el mundo comenzara a girar a su alrededor. Sus piernas se sintieron débiles y tuvo que apoyarse contra el Mercedes para mantener el equilibrio. La magnitud de lo que había hecho comenzaba a asentarse en su conciencia como plomo en su estómago. Roberto, yo no sabía. Pensé que era solo... Su voz se apagó, incapaz de terminar la frase. ¿Solo qué, Sofía?, preguntó Roberto, su voz ahora teñida de enojo además de desesperación. Solo un mecánico común, alguien que puedes tratar como basura porque no usa traje y trabaja con sus manos. En ese momento Carlos salió del taller llevando un vaso de agua. Al ver a Roberto, su rostro mostró reconocimiento inmediato. Don Roberto, qué bueno que llegó. Su esposa estaba esperándolo. Roberto se acercó rápidamente a Carlos. Carlos, ¿está don Javier aquí? Necesito hablar con él urgentemente. Sí, está en la oficina del fondo. ¿Quiere que le avise que está aquí? Roberto asintió. Luego se volteó hacia Sofía. Quédate aquí, le ordenó con una firmeza que rara vez usaba con ella. Voy a hablar con Javier. Y reza para que no decida despedirme por esto. Sofía observó a Roberto desaparecer dentro del taller, sintiendo un miedo genuino por primera vez en mucho tiempo. No era solo miedo por las consecuencias profesionales para Roberto, aunque eso era aterrador en sí mismo. Era un miedo más profundo, el miedo de que tal vez, solo tal vez, ella había revelado algo feo y verdadero sobre sí misma que no podía deshacer. Roberto encontró a Javier en la pequeña oficina en la parte trasera del taller, revisando algunos papeles en su escritorio. Cuando Javier levantó la vista y vio a Roberto, su expresión se volvió comprensiva, pero cautelosa. Roberto, comenzó Javier, no sabía que esa era tu esposa. Si lo hubiera sabido... Don Javier, lo interrumpió Roberto, su voz quebrándose ligeramente. No tengo palabras para disculparme por lo que dijo Sofía. No tiene excusa. Fue completamente inapropiado e irrespetuoso. Si usted decide que esto afecta mi posición en la empresa, lo entenderé completamente. Javier se recostó en su silla, estudiando a Roberto por un momento. Roberto, has trabajado para mí durante 5 años. Has demostrado ser un gerente excepcional y un líder de equipo valioso. No voy a castigarte por las acciones de tu esposa. Eso sería injusto. Pero señor, ella lo insultó directamente. Le dijo que yo trabajo con gente mejor que usted. No puedo imaginar lo ofensivo que eso debe haber sido. Javier suspiró suavemente. He escuchado cosas peores a lo largo de los años, Roberto. Lo que me molesta no es tanto lo que dijo, sino lo que revela sobre cómo piensa. Tu esposa juzgó mi valor como persona, basándose únicamente en mi apariencia y mi trabajo actual, sin saber nada más sobre mí. Ese tipo de prejuicio es preocupante. Roberto bajó la cabeza. Lo sé, he tratado de hablar con ella sobre eso durante años, pero ella viene de una familia donde ese tipo de actitudes se consideran normales. No es una excusa, lo sé. Es solo una explicación. Mira, dijo Javier poniéndose de pie, no voy a crear un problema de esto para ti en el trabajo, pero creo que tu esposa necesita aprender una lección importante sobre juzgar a las personas, no por venganza, sino porque ese tipo de actitud eventualmente le va a causar problemas más serios. Roberto asintió miserablemente. ¿Qué sugiere que haga? Honestamente, dijo Javier, pensándolo bien, creo que lo mejor es dejar que ella procese esto a su propio ritmo. La vergüenza de darse cuenta de lo que hizo probablemente sea una maestra más efectiva que cualquier cosa que tú o yo podamos decirle. Pero Roberto, agregó Javier con una mirada seria, si decides seguir con ella, necesita entender que este tipo de comportamiento no es aceptable, no solo porque me insultó a mí, sino porque refleja una falta fundamental de respeto hacia las personas en general. Roberto extendió su mano hacia Javier. Gracias, don Javier, por su comprensión y por no hacer esto más difícil de lo que ya es. Javier estrechó su mano firmemente. Todos cometemos errores, Roberto. Lo importante es lo que aprendemos
hablemos de ellos. Ahora ve con tu esposa y dile que si necesita que remolquemos el Mercedes a una de nuestras sucursales especializadas, con gusto lo haremos sin cargo. No porque le debamos nada, sino porque es lo correcto. Cuando Roberto salió del taller y regresó a donde Sofía esperaba, ella inmediatamente leyó en su rostro que la conversación no había sido tan desastrosa como temía, pero tampoco había sido fácil. ¿Qué dijo?, preguntó ansiosamente. «Vas a perder tu trabajo». «No», respondió Roberto secamente. «Javier fue más generoso de lo que merecías. Ofreció mandar el carro a una de nuestras sucursales sin cargo». Sofía sintió una mezcla de alivio y vergüenza aún más profunda. La generosidad de Javier, después de cómo lo había tratado, hacía que su comportamiento se viera aún peor en retrospectiva. «Roberto, yo de verdad no sabía». «Lo sé», la interrumpió Roberto. «Pero eso es parte del problema, Sofía. No sabías porque nunca te importó saber. Has pasado todos estos años juzgando a las personas por su apariencia, por su ropa, por su trabajo, sin nunca considerar que podría haber más en ellos de lo que ves en la superficie». Roberto hizo una pausa, eligiendo sus siguientes palabras cuidadosamente. «Sofía, te amo. Hemos estado juntos durante 10 años. Pero esta actitud tuya, este desprecio automático hacia las personas que consideras por debajo de ti, es algo que ya no puedo ignorar. Hoy me di cuenta de que si no hubiera sido Javier específicamente, si hubiera sido cualquier otro mecánico en cualquier otro taller, habrías actuado exactamente igual. Y eso es un problema real». Las palabras de Roberto golpearon a Sofía como cubetas de agua fría. En su relación, Roberto siempre había sido complaciente, dejando pasar muchas de sus actitudes elitistas con un suspiro y una sacudida de cabeza. Escucharlo hablar con tanta seriedad ahora, ver la decepción genuina en sus ojos, le hizo darse cuenta de que tal vez esta vez había ido demasiado lejos. En los días que siguieron, Sofía no podía dejar de pensar en lo que había pasado. La vergüenza la consumía, especialmente porque mientras más pensaba en sus palabras y acciones, más se daba cuenta de que Roberto tenía razón. No se había disculpado con Javier porque él era su jefe, se había disculpado porque era alguien importante. Si hubiera sido realmente solo un mecánico sin conexión con su vida, probablemente nunca habría pensado en él de nuevo. Una semana después del incidente, Sofía estaba en el club de campo con su grupo habitual de amigas, mujeres de su mismo círculo social con actitudes similares. Estaba contándoles la historia, esperando simpatía y tal vez incluso validación de que su reacción inicial había sido justificada. Pero cuando llegó a la parte de la revelación de quién era realmente Javier, sus amigas reaccionaron con una mezcla de shock y diversión mal disimulada. «Sofía», dijo una de ellas, «Mariana, todos saben quién es Javier Rodríguez en la industria automotriz. Es prácticamente una leyenda. ¿Cómo no lo conocías?». Sofía se sintió aún más avergonzada al darse cuenta de que su ignorancia sobre el negocio de su esposo era tan completa que ni siquiera conocía a las figuras más prominentes del sector. Otra de sus amigas, Patricia, agregó con una sonrisa incómoda: «Además, Sofía, eso de que trabaja en su taller original no es un secreto. Fue parte de un artículo importante en Expansión el año pasado. Hablan de él como un ejemplo de liderazgo humilde y conexión con las raíces del negocio. ¿No lo leíste?». Sofía no lo había leído. Nunca leía ese tipo de artículos. Prefería las revistas de moda y lifestyle que presentaban un mundo perfecto y pulido que coincidía con sus expectativas de cómo debía ser la vida de la gente exitosa. La idea de que alguien realmente rico y exitoso eligiera trabajar con sus manos en un taller le había parecido absurda. Durante el almuerzo, las conversaciones de sus amigas comenzaron a girar hacia otros temas, pero Sofía seguía atascada en sus pensamientos. Empezó a notar cosas que nunca había notado antes: cómo trataba al mesero que les servía, cómo hablaba con el valet que trajo su carro temporal, la forma en que asumía que su dinero y su posición social le daban derecho a tratar a las personas como si fueran invisibles o intercambiables. Era como si el incidente con Javier hubiera roto una especie de espejo mágico que había mantenido oculta una verdad desagradable sobre ella misma. Esa noche, Sofía tuvo una conversación larga y difícil con Roberto. «Quiero disculparme con él», dijo finalmente, apropiadamente, «no porque sea tu jefe, sino porque estuvo mal lo que hice». Roberto la miró con sorpresa y una pizca de escepticismo.
escepticismo. ¿Estás segura de eso, Sofía? Porque si vas a hacerlo, tiene que ser genuino. Javier es muy bueno leyendo a las personas. Si sientes que solo lo estás haciendo por obligación, él lo va a saber. Lo sé, admitió Sofía, y honestamente no estoy segura de que él vaya a aceptar mis disculpas, pero necesito intentarlo. Necesito mirarme en el espejo y poder decir que al menos traté de hacer lo correcto. Roberto asintió lentamente. Te voy a dar su número, pero Sofía, si haces esto, no puede ser solo palabras. Tiene que venir de un lugar real, de entender por qué lo que hiciste estuvo mal. Sofía llamó a Javier al día siguiente, sus manos temblando mientras marcaba el número. Cuando él contestó, ella apenas pudo formar palabras al principio. Señor Rodríguez, soy Sofía Vega, la esposa de Roberto. Sé que probablemente no quiere escuchar de mí, pero me preguntaba si podríamos hablar en persona. Necesito disculparme apropiadamente por cómo lo traté. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Finalmente Javier respondió, puede pasar por el taller mañana por la tarde si quiere, señora Vega. Estaré aquí hasta las 6. Cuando Sofía llegó al taller Rodríguez al día siguiente, se había preparado mentalmente para este momento durante horas. Esta vez vestía ropa mucho más modesta y apropiada, jeans y una blusa simple. No era un disfraz, sino un reconocimiento consciente de que su ostentación anterior había sido parte del problema. Javier la estaba esperando en la pequeña oficina del fondo. Cuando Sofía entró, él le indicó que tomara asiento en una silla frente al escritorio. Había café preparado, un gesto de hospitalidad que hizo que Sofía se sintiera aún peor por cómo lo había tratado. Señor Rodríguez, comenzó Sofía, su voz temblando ligeramente. Vine a disculparme, no solo por las palabras específicas que dije, sino por toda la actitud que mostré. No tengo excusa para haber sido tan despectiva y cruel. Usted no merecía ese trato. Nadie lo merece. Javier la escuchó en silencio, su expresión neutral pero atenta. Sofía continuó. He pasado la última semana pensando mucho en quién soy y cómo trato a las personas. Y me di cuenta de que lo que pasó con usted no fue un caso aislado. Es un patrón en mi vida, una forma de ver a las personas que está fundamentalmente equivocada. Y lo peor es que ni siquiera me había dado cuenta de lo mala que me había vuelto. ¿Por qué cree que se volvió así?, preguntó Javier, su voz curiosa pero no acusatoria. Sofía pensó en la pregunta honestamente. Crecí en una familia donde el estatus social era todo. Desde niña me enseñaron que había una jerarquía clara en el mundo y que nuestra posición cerca de la cima nos daba ciertos privilegios y nos eximía de tener que considerar realmente a las personas por debajo de nosotros. Nunca cuestioné eso hasta ahora. Javier asintió lentamente. Aprecio su honestidad, señora Vega, y acepto su disculpa, pero tengo que preguntarle algo importante. ¿Esta disculpa, este momento de autorreflexión, va a cambiar realmente algo en cómo vive su vida? ¿O es solo para aliviar su culpa por este incidente específico? Esa pregunta golpeó a Sofía directamente en el centro de sus inseguridades. Honestamente, no lo sé, admitió. Quiero creer que voy a cambiar, que voy a ser más consciente de cómo trato a las personas, pero también soy realista sobre lo difícil que es cambiar patrones de comportamiento que he tenido toda mi vida. Javier se recostó en su silla, estudiándola con una expresión pensativa. Sabe, señora Vega, lo que más me molestó de nuestro encuentro no fue tanto el insulto personal. He desarrollado una piel gruesa a lo largo de los años. Lo que me molestó fue la suposición automática de que porque trabajo con mis manos, porque elijo ensuciarme con grasa y aceite, debo ser menos inteligente, menos educado, menos valioso como ser humano. Sofía asintió miserablemente. Lo entiendo ahora, y sé que no hay nada que pueda decir que deshaga lo que dije. Javier sonrió ligeramente por primera vez en la conversación. No lo hay, pero puede hacer algo mucho más valioso que palabras. Puede demostrar con sus acciones que realmente aprendió algo de esto. ¿Cómo?, preguntó Sofía, genuinamente interesada. Venga a trabajar aquí, respondió Javier, sorprendiéndola completamente. Sofía parpadeó. Perdón, trabajo voluntario, aclaró Javier. Tengo un programa los sábados donde enseñamos mecánica básica a jóvenes de comunidades de bajos recursos. Son chicos que quieren aprender un oficio, que quieren tener una oportunidad de construir un futuro mejor. Me vendría bien ayuda con el aspecto administrativo del programa, alguien que pueda ayudar con organización, conseguir materiales, ese tipo de cosas. Sofía
Sofía estaba completamente desconcertada. ¿Por qué me ofrecería esa oportunidad después de cómo lo traté? Porque creo en segundas oportunidades, respondió Javier. Y porque si realmente quiere entender por qué su actitud estuvo mal, la mejor manera es conocer a las personas que habría descartado automáticamente. Estos jóvenes son brillantes, trabajadores, llenos de potencial, pero la mayoría de la gente los mira y solo ve su ropa barata y sus barrios pobres. ¿Les suena familiar? Sofía sintió lágrimas picando en sus ojos. Sí, susurró, me suena muy familiar. Entonces, ¿qué dice?, preguntó Javier. ¿Está dispuesta a poner su comodidad a un lado y realmente intentar ver el mundo de una manera diferente? Sofía respiró profundo. Sí, respondió, sí, lo haré. Los primeros sábados fueron brutalmente difíciles para Sofía. Llegaba al taller temprano en la mañana, vestida con ropa que podía ensuciarse, y se encontraba en un ambiente completamente ajeno a todo lo que conocía. Los jóvenes del programa, que tenían entre 16 y 20 años, inicialmente la miraban con sospecha obvia. Podían identificar a alguien de clase alta a kilómetros de distancia, y no estaban seguros de qué hacía una mujer como ella ahí. El primer sábado, Sofía cometió innumerables errores. No sabía dónde se guardaban las cosas, no entendía el lenguaje técnico que los estudiantes usaban naturalmente y se sentía completamente perdida en un mundo donde no podía usar su dinero o su estatus como muletas. Hubo un momento particularmente humillante cuando intentó organizar unas herramientas y las puso todas en los lugares equivocados, creando confusión para la clase que comenzaba. Un estudiante llamado Fernando, de 18 años, tuvo que explicarle pacientemente el sistema de organización, invirtiendo los roles tradicionales, de manera que Sofía encontró profundamente incómoda, pero necesaria. Durante esas primeras semanas, Sofía tuvo múltiples momentos en los que quiso rendirse. Era más fácil volver a su vida cómoda, donde todos la trataban con deferencia automática basada en su riqueza y posición social. Pero cada vez que consideraba abandonar el programa, recordaba la expresión en el rostro de Javier cuando ella lo había insultado y la generosidad que él había mostrado al darle esta oportunidad. Sabía que si se rendía ahora, estaría confirmando todo lo que originalmente había pensado sobre sí misma, que era incapaz de crecer más allá de sus privilegios. Pero Javier había instruido a Sofía que no mencionara su conexión con él o las circunstancias que la habían llevado ahí. Quería que ella se ganara el respeto de estos jóvenes por sus propios méritos, no por lástima o simpatía. Durante las primeras semanas, Sofía se enfocó en tareas administrativas básicas, organizando inventarios de herramientas, ayudando a coordinar las clases, preparando materiales. Era trabajo físico y a veces tedioso, completamente diferente de su vida usual de almuerzos y eventos sociales. Pero lentamente comenzó a escuchar las historias de los jóvenes que participaban en el programa. Había un chico llamado Miguel, de 17 años, que caminaba 2 horas cada sábado para llegar al taller porque el programa representaba su única oportunidad de aprender un oficio que pudiera sacarlos a él y a su familia de la pobreza. Sofía un día le preguntó por qué no tomaba el transporte público y Miguel le explicó con una sonrisa que necesitaba ahorrar cada peso para ayudar a su madre, quien trabajaba limpiando casas para mantener a 4 hijos. El transporte habría costado dinero que podía usarse para comida. Esa respuesta golpeó a Sofía como un puñetazo en el estómago. Ella gastaba más en un café de Starbucks de lo que Miguel ahorraba caminando 4 horas ida y vuelta cada semana. Había una chica llamada Diana, de 19 años, que tenía un talento natural para entender motores, pero había tenido que dejar la escuela a los 14 para ayudar a mantener a sus hermanos menores después de que su padre abandonara a la familia. Diana trabajaba en una fábrica durante la semana, turnos agotadores de 10 horas, y aún así llegaba cada sábado al programa con energía y entusiasmo. Sofía la había visto una vez quedarse dormida brevemente durante un descanso, completamente exhausta, pero despertarse inmediatamente cuando la clase se reanudaba, no queriendo perderse ni un minuto de enseñanza. Un día, Sofía le preguntó a Diana por qué no descansaba los sábados en lugar de venir al programa. Diana la miró como si la pregunta no tuviera sentido. «Porque este programa es mi futuro, señora Sofía», había respondido simplemente.
dije, si descanso ahora, voy a estar descansando toda mi vida en un trabajo que apenas paga. Si trabajo duro ahora, puedo tener una carrera real. Había un joven llamado Roberto Jr., cuyo nombre por coincidencia era el mismo que el esposo de Sofía, que había crecido sin conocer a su padre y había sido criado por su abuela mientras su madre trabajaba en 2 empleos. Tenía una inteligencia aguda para los sistemas eléctricos y soñaba con algún día ser ingeniero, pero sus circunstancias hacían que incluso terminar la preparatoria fuera un desafío, mucho menos ir a la universidad. El programa de Javier representaba un camino alternativo hacia un futuro estable, una forma de aprender habilidades valiosas que podían traducirse en un empleo bien pagado sin la necesidad de años de educación formal que su familia no podía permitirse. Estaba también Andrea, una chica callada de 20 años, que había sido madre soltera a los 16. Ella traía a veces a su hijo de 4 años a las clases porque no tenía con quién dejarlo. Sofía había visto cómo Andrea hacía malabares entre tomar notas, prestar atención a las explicaciones de Javier y mantener a su hijo entretenido y quieto. La determinación en los ojos de Andrea, cuando hablaba sobre construir una vida mejor para su hijo, era algo que Sofía encontraba a la vez inspirador y humillante. Había docenas de historias como estas, cada una única, pero todas compartiendo temas comunes de lucha, determinación y esperanza contra probabilidades aplastantes. Estaba Carlos, que había sido pandillero, pero estaba tratando de dejar esa vida atrás. Estaba María, cuyos padres habían sido deportados y que ahora vivía con tíos que apenas podían mantenerla. Estaba Jorge, quien había pasado tiempo en un centro de menores, pero estaba decidido a cambiar su vida. Cada historia que Sofía escuchaba era como una ventana a un mundo que había existido paralelamente al suyo durante toda su vida, pero que ella nunca había visto o reconocido. Sofía comenzó a ver a estos jóvenes no como estadísticas o como representantes de una clase social inferior, sino como individuos con sueños, talentos y potencial que simplemente no habían tenido las mismas oportunidades que ella había dado por sentado toda su vida. Un sábado, aproximadamente 2 meses después de que Sofía comenzara a trabajar en el programa, Miguel le pidió ayuda con un problema. Estaba tratando de entender el sistema eléctrico de un motor, pero el manual que tenían estaba en un español técnico difícil de seguir. Sofía, quien había estudiado en escuelas privadas y tenía una educación sólida, se sentó con Miguel y comenzó a explicarle los conceptos de una manera más accesible. Para su sorpresa, descubrió que disfrutaba enseñando. Miguel era increíblemente inteligente y captaba los conceptos rápidamente una vez que se explicaban claramente. Su gratitud genuina por la ayuda tocó algo en Sofía que no había sentido en mucho tiempo, una sensación de ser útil, de contribuir realmente a algo significativo. Después de esa sesión, otros estudiantes comenzaron a buscar a Sofía para ayuda similar. Descubrió que tenía habilidades que podía aportar al programa más allá de solo trabajo administrativo. Podía ayudar con comprensión de lectura técnica, con matemáticas básicas necesarias para entender proporciones y medidas, con organización de estudio. Lentamente, los jóvenes del programa comenzaron a verla no como una intrusa de clase alta, sino como alguien que genuinamente se preocupaba por su éxito. Javier observaba esta transformación desde la distancia, notando cómo la actitud de Sofía cambiaba gradualmente. Ella llegaba cada vez más temprano, se quedaba más tarde, se involucraba más profundamente. Las conversaciones que tenían al final de cada sábado se volvieron más profundas, con Sofía compartiendo sus reflexiones sobre lo que estaba aprendiendo. Un sábado, después de que los estudiantes se habían ido, Sofía se quedó para ayudar a Javier a limpiar y organizar el taller. Trabajaron en silencio cómodo durante un rato antes de que Sofía finalmente hablara. «Gracias», dijo en voz baja. «¿Por qué?», preguntó Javier, aunque probablemente sabía la respuesta. «Por darme esta oportunidad, por no rendirse conmigo cuando fácilmente podría haberlo hecho. Estos últimos 2 meses me han enseñado más sobre mí misma y sobre el mundo que toda mi vida anterior». Javier sonrió. «El cambio real rara vez viene de sermones o castigos, Sofía. Viene de experiencia, de conexión humana genuina, de permitirse ver el mundo a través de los ojos de otros». Sofía asintió, limpiando una lágrima de su mejilla. «Me di cuenta de algo
algo esta semana. He vivido 35 años en una burbuja, rodeada de gente exactamente como yo, con las mismas actitudes, los mismos prejuicios. Nunca cuestioné nada porque nunca tuve razón para hacerlo. Lo que pasó entre nosotros, por horrible que fuera, me forzó a salir de esa burbuja. Y ahora que estoy fuera, no creo que pueda volver. ¿Quieres volver?, preguntó Javier. Sofía pensó en eso honestamente. Partes de mí extrañan la comodidad, admitió. Pero más que eso, estoy empezando a ver cuán vacía era esa vida. Pasaba mis días preocupándome por cosas triviales, juzgando a otros, tratando de mantener una imagen. Nunca hacía nada que realmente importara. Aquí, cada sábado, puedo ver el impacto directo de lo que hago. Puedo ver a Miguel entendiendo un concepto que lo acerca a su sueño de ser mecánico certificado. Puedo ver a Diana ganando confianza en sus habilidades. Eso significa más que cualquier almuerzo en el club o evento de gala al que solía ir. Javier puso una mano en su hombro. Has recorrido un largo camino, Sofía. Deberías estar orgullosa de eso. Pero recuerda, esto es solo el comienzo. El verdadero desafío será integrar estas lecciones en todos los aspectos de tu vida, no solo en los sábados aquí. En los meses que siguieron, Sofía hizo exactamente eso. Comenzó a cambiar la forma en que interactuaba con meseros, empleados de servicio, trabajadores en general. Se volvió consciente de su lenguaje corporal, su tono de voz, sus suposiciones. No fue fácil deshacer 35 años de condicionamiento y ciertamente tuvo recaídas ocasionales en viejos patrones. Pero cada vez que se encontraba juzgando a alguien por su apariencia o trabajo, se obligaba a recordar a Miguel, a Diana, a todos los estudiantes del programa. Se obligaba a recordar a Javier, un hombre que podría fácilmente pasar sus días en una oficina ejecutiva, pero elegía mantener sus manos en el trabajo real. Hubo momentos específicos que marcaron su transformación de manera tangible. Un día, en un restaurante caro con algunas de sus antiguas amigas del club, Sofía se encontró automáticamente sonriéndole al mesero y agradeciéndole genuinamente cuando trajo su orden. Era un gesto pequeño, pero sus amigas lo notaron inmediatamente. ¿Por qué eres tan amigable con el mesero?, le preguntó una de ellas, Claudia, con una mezcla de confusión y leve desdén. Es su trabajo traernos la comida. Antes, Sofía habría estado de acuerdo, o al menos habría permanecido en silencio. Pero ahora, con meses de trabajar con los estudiantes del programa, encontró imposible dejar pasar el comentario. Porque es una persona que está haciendo un trabajo honesto, Claudia, respondió Sofía tranquilamente. Y porque el respeto básico no debería ser algo que solo damos a las personas que consideramos nuestros iguales. El silencio incómodo que siguió le hizo a Sofía darse cuenta de cuánto había cambiado realmente. Sus amigas la miraban como si hubiera dicho algo radical, cuando en realidad solo había expresado una cortesía humana básica. Ese momento fue una revelación, no sobre sus amigas, sino sobre la persona que ella misma había sido. Otra ocasión reveladora ocurrió cuando llevaba su carro a una gasolinera. El joven que atendía la bomba se veía cansado y tenía manchas en su uniforme. El viejo Sofía habría arrugado la nariz y mantenido la distancia. Pero esta nueva versión de Sofía vio a Miguel en ese joven, vio a cualquiera de los estudiantes del programa que estaban trabajando duro en empleos difíciles mientras intentaban construir un futuro mejor. Le preguntó cómo estaba su día, le dio una propina generosa y le deseó que tuviera un buen resto de jornada. La sorpresa y gratitud en el rostro del joven le mostró cuán inusual era que alguien de su clase social lo tratara con ese tipo de respeto humano básico. Sus amistades comenzaron a cambiar también. Muchas de las mujeres con las que solía pasar tiempo empezaron a distanciarse cuando Sofía comenzó a cuestionar algunas de sus actitudes y comportamientos. Algunas pensaban que se había vuelto predicativa o que estaba teniendo algún tipo de crisis de identidad. Pero Sofía encontró que no extrañaba esas relaciones tanto como pensó que lo haría. Hubo un almuerzo particularmente revelador con su antiguo círculo social, aproximadamente 4 meses después de comenzar en el programa. Las mujeres estaban quejándose, como solían hacer, sobre sus empleados domésticos. Una de ellas, Maritza, estaba particularmente molesta porque su mucama había pedido un día libre para atender una emergencia familiar. Es tan inconveniente, se quejaba Maritza, justo cuando
tenía planeada una cena importante. Esta gente simplemente no entiende que tienen responsabilidades. Sofía sintió la rabia subiendo en su pecho. Esta gente, repitió, su voz tensa. ¿Te refieres a seres humanos con sus propias vidas y familias, verdad, Maritza? Todos en la mesa se giraron para mirarla. Maritza parpadeó, sorprendida. Bueno, sí, por supuesto, pero cuando te contratan para un trabajo, deberían ser más confiables. ¿Y tú eres confiable para ella?, preguntó Sofía, su voz ganando fuerza. Siempre le pagas a tiempo, le das días libres adecuados, le pagas un salario justo o solo el mínimo que puedes salirte con la tuya. ¿Alguna vez has considerado que tal vez ella tiene una emergencia real y que su vida no gira alrededor de tu cena? El silencio en la mesa era denso. Algunas de las mujeres se veían incómodas, otras parecían ofendidas. Finalmente, Claudia habló. No sé qué te ha pasado últimamente, Sofía, pero te has vuelto realmente intensa sobre estos temas. Es como si no pudieras tener una conversación normal sin convertirla en algún tipo de sermón sobre justicia social. Sofía se dio cuenta en ese momento de que estas mujeres, con quienes había pasado años de su vida, no estaban interesadas en cuestionar sus propias actitudes. Estaban cómodas en sus burbujas de privilegio y no apreciaban que alguien intentara perforar esas burbujas con realidad. No estoy tratando de dar sermones, respondió Sofía tranquilamente. Solo estoy tratando de ver a las personas como personas, no como accesorios de nuestras vidas. Y honestamente me sorprende que eso les parezca radical. Se fue de ese almuerzo sabiendo que probablemente era la última vez que pasaría tiempo con ese grupo, y sorprendentemente se sintió más aliviada que triste. En su lugar, Sofía comenzó a formar conexiones más auténticas con otras personas involucradas en el programa de Javier. Conoció a la madre de Miguel, una mujer fuerte y trabajadora llamada Rosa, que inicialmente era desconfiada de Sofía, pero que gradualmente abrió su corazón cuando vio el genuino interés de Sofía en el bienestar de su hijo. Rosa trabajaba limpiando casas, a menudo las mismas casas de mujeres como las antiguas amigas de Sofía. Escuchar las historias de Rosa sobre cómo era tratada en esos trabajos, la forma en que era a menudo ignorada o tratada como invisible, hizo que Sofía se diera cuenta de cuántas veces ella misma había sido culpable de esa misma indiferencia. También se hizo amiga de la abuela de Roberto Jr., doña Carmen, una mujer de 70 años que había criado a 5 nietos sola después de que sus propios hijos fallaran de diversas maneras. Doña Carmen tenía una sabiduría y una fuerza que Sofía encontraba inspiradoras. Una tarde, mientras tomaban café después de una sesión del programa, doña Carmen le dijo algo que Sofía nunca olvidaría. ¿Sabe qué, señora Sofía? El dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar carácter. Eso se construye a través de experiencias, especialmente las difíciles. Usted tuvo la experiencia difícil de verse a sí misma como realmente era y eligió cambiar. Eso toma más coraje del que la mayoría de la gente rica que conozco tiene. Esas palabras significaron más para Sofía que cualquier elogio que hubiera recibido en sus círculos sociales anteriores. Roberto observaba la transformación de su esposa con una mezcla de alivio y admiración. La mujer con la que estaba casado estaba cambiando fundamentalmente, volviéndose alguien más consciente, más empática, más auténtica. Su relación mejoró también, con Sofía finalmente mostrando interés genuino en su trabajo, no solo en los beneficios que proporcionaba. Comenzó a entender la industria automotriz, la importancia del trabajo de Roberto, la visión de Javier para la empresa. Una noche, casi 6 meses después del incidente inicial, Roberto y Sofía estaban cenando en casa cuando Roberto le preguntó: ¿alguna vez lamentas lo que pasó? Me refiero al comienzo de todo esto. Sofía pensó en la pregunta cuidadosamente. Lamento profundamente cómo traté a Javier ese día, respondió. Lamento el dolor que causé y la vergüenza que te traje, pero ¿lamento que pasara? Honestamente, no, porque si no hubiera pasado, probablemente seguiría siendo la misma persona superficial y cruel que era. Nunca habría conocido a Miguel o Diana o todos los otros estudiantes increíbles. Nunca habría descubierto que podía hacer algo significativo con mi tiempo y mis habilidades. Nunca habría aprendido a ver a las personas realmente. Roberto sonrió y tomó su mano. Estoy orgulloso de ti, Sofía. Sé que no ha sido fácil. El primer aniversario del programa de los sábados se celebró con una ceremonia especial donde varios estudiantes
estudiantes recibieron certificaciones que les permitirían comenzar a trabajar como asistentes de mecánico. Sofía ayudó a organizar el evento, que se llevó a cabo en las instalaciones principales de Grupo Automotriz Rodríguez, no en el pequeño taller donde todo había comenzado. Durante la ceremonia, Javier dio un discurso sobre la importancia de nunca juzgar el potencial de una persona por sus circunstancias actuales. Mientras hablaba, sus ojos encontraron los de Sofía en la audiencia, y ella supo que estaba hablando tanto de ella como de los estudiantes. Después de la ceremonia, cuando la mayoría de la gente se había ido, Sofía se acercó a Javier. «Quiero agradecerle nuevamente», dijo, «no solo por perdonarme, sino por ver algo en mí que valía la pena salvar, incluso cuando yo no lo veía». Javier sonrió. «Sofía, yo no te salvé. Tú hiciste todo el trabajo difícil. Yo solo te di la oportunidad de ver una perspectiva diferente, la voluntad de cambiar, la humildad de admitir que estabas equivocada, la determinación de hacer algo al respecto. Todo eso vino de ti». Sofía sacudió la cabeza. «Sin su generosidad en darme esa segunda oportunidad, nunca habría tenido la posibilidad. La mayoría de la gente me habría simplemente escrito como una causa perdida. ¿Sabes?», dijo Javier pensativamente, «cuando nos conocimos ese día en el taller, vi en ti a alguien que había sido moldeada por sus circunstancias, tanto como cualquiera de estos jóvenes ha sido moldeado por las suyas. Ellos tuvieron pocas oportunidades debido a su pobreza. Tú tuviste pocas oportunidades de desarrollar empatía y perspectiva debido a tu privilegio. Ambas situaciones pueden limitar a una persona, solo de diferentes maneras». Sofía nunca había pensado en ello de esa manera, que su privilegio pudiera haber sido su propia forma de pobreza, una pobreza de experiencia, de conexión humana genuina, de entendimiento del mundo más allá de su burbuja. Mientras conducía a casa esa noche, Sofía pensó en el increíble viaje que había tenido desde aquel día vergonzoso en el taller. Había comenzado con humillación, pero había llevado a una transformación que había enriquecido su vida de maneras que nunca podría haber imaginado. Las palabras que había lanzado con tanto veneno, «mi marido tiene empleados mejores que tú», ahora resonaban en su mente con una ironía aguda. No solo había estado completamente equivocada sobre la posición de Javier en relación con Roberto, sino que había estado equivocada sobre algo mucho más fundamental. Había asumido que el valor de una persona podía medirse por su posición en una jerarquía corporativa, por su apariencia, por su trabajo, pero había aprendido que el verdadero valor venía de carácter, de integridad, de la voluntad de hacer trabajo significativo sin importar qué forma tomara ese trabajo. Años después, Sofía se había convertido en una parte permanente del programa de educación de Javier, eventualmente ayudando a expandirlo a otras comunidades. Se había convertido en mentora de docenas de jóvenes, muchos de los cuales ahora tenían carreras exitosas en la industria automotriz gracias al programa. Miguel había terminado convirtiéndose en uno de los mecánicos certificados más jóvenes en Grupo Automotriz Rodríguez, y frecuentemente atribuía su éxito a las lecciones que aprendió no solo sobre motores, sino sobre perseverancia y trabajo duro. Diana había abierto su propio taller pequeño, convirtiéndose en una de las pocas mujeres mecánicas certificadas en la ciudad y sirviendo como inspiración para otras jóvenes. Cuando la gente le preguntaba a Sofía sobre su trabajo con el programa, a veces compartía la historia de cómo comenzó su involucramiento, sin ocultar su comportamiento vergonzoso inicial. Descubrió que su historia de transformación podía ser poderosa, una demostración de que las personas realmente podían cambiar si estaban dispuestas a hacer el trabajo difícil de confrontar sus propios prejuicios. Javier y Sofía desarrollaron una amistad genuina a lo largo de los años, construida sobre respeto mutuo y propósito compartido. Él le había mostrado que el perdón no era solo sobre olvidar el pasado, sino sobre crear espacio para el crecimiento futuro. Ella le había mostrado que las segundas oportunidades podían resultar en transformaciones genuinas y duraderas. Y Roberto, observando a su esposa florecer en esta nueva versión de sí misma, aprendió sus propias lecciones sobre el poder del cambio y la importancia de apoyar a las personas que amas a través de sus momentos más difíciles de crecimiento personal. El Mercedes blanco que se había descompuesto aquel día fatídico eventualmente fue reparado y devuelto a Sofía, pero ella rara
raramente lo conducía más, prefiriendo un vehículo más modesto que se sentía más acorde con la persona que se había convertido. Ocasionalmente, cuando lo veía en el garaje, servía como recordatorio de la persona que solía ser y el largo camino que había recorrido desde entonces. La historia de Sofía y Javier se convirtió en algo de una leyenda dentro del Grupo Automotriz Rodríguez, una historia que se compartía con nuevos empleados como ejemplo de los valores de la empresa: humildad, segundas oportunidades y la creencia de que el verdadero valor de una persona no tiene nada que ver con su posición o apariencia. Y en las noches tranquilas, cuando Sofía reflexionaba sobre su vida, sentía gratitud por aquel día terrible en el taller, no por la humillación que causó o experimentó, sino por la puerta que abrió a una vida más auténtica, más significativa, más conectada con el mundo real, más allá de su burbuja de privilegio. Había aprendido que las palabras más crueles a veces pueden convertirse en los maestros más efectivos, no porque el dolor que causan sea valioso en sí mismo, sino porque pueden forzarnos a confrontar verdades sobre nosotros mismos que preferíamos ignorar. Y había aprendido que cuando alguien te ofrece una segunda oportunidad, la única forma de honrar ese regalo es usarlo no solo para cambiar tu comportamiento, sino para transformar fundamentalmente quién eres como persona. El taller donde todo comenzó seguía operando, con Javier aún pasando sus mañanas allí, trabajando con sus manos, manteniéndose conectado con las raíces de su negocio. Y cada sábado, Sofía llegaba temprano, lista para otro día de enseñar, aprender y continuar el trabajo interminable pero gratificante de ser una mejor versión de sí misma.